El título que le colocamos a la palabra que Dios ha enviado para nosotros es extrema oposición. Di conmigo, extrema oposición. ¿Cómo es la oposición que tenemos en este día? Es extrema. Parece que todo lo que vivimos actualmente es extremo, ¿sí o no? Vamos a sentarnos todos. Vamos al libro de Josué. ¿Cuál es el título? Extrema oposición. ¿Habrá alguien que esté enfrentando oposición en este día? Levante su mano y diga amén. Vamos al libro de Josué. El libro de Josué es el libro de la conquista. Di conmigo, el libro de la guerra. Si usted quiere aprender a guerrear, a pelear, a batallar, usted debe leer el libro de Josué. Josué capítulo 11, versículo 16. El subtítulo que tiene esta porción es: Josué se apodera de toda la tierra. Digo conmigo, esta tierra, pisa, esta tierra me pertenece. ¿De quién es esta tierra? Pero tú la tienes que tomar por fuerza. Tú la tienes que poseer. Amén. No te la van a regalar. El enemigo no te va a regalar nada. Aunque por derecho divino y por derecho legal te pertenecen todas las cosas, dile que está a tu lado, tú la tienes que tomar. Tú te tienes que apoderar. Y la palabra apoderar es que yo tengo que ejercer fuerza, poder y autoridad sobre algo para poseerlo. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice Dios aquí en esta porción. Josué capítulo 11, versículo 16. Diga conmigo, tomó. Esa palabra me gusta, tomar. Diga conmigo, tomar, poseer. Y así dice la palabra: tomó pues Josué toda aquella tierra. ¿Qué tomó? Diga conmigo, las montañas. Diga conmigo, todo el Neguev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel. ¿Y qué más tomó? Y sus valles. El 17, lea conmigo: desde el monte de Jalá, que sube hacia dónde, hacia Seir, hasta Bacá, a la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó a sí mismo. ¿Qué tomó? Digo conmigo, tomar. ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Todos sus reyes. ¿Y qué hizo? ¿Lo hirió? ¿Cómo lo hirió? ¿Cómo los hirió? Cuando usted ve una espada, ¿en qué piensa? Cuando alguien saca una espada, ¿usted piensa en qué? En guerra, en lucha, en conquista, en avance, en victoria. Amén. Yo no sé qué piensa usted cuando ve una espada, pero eso es lo que yo pienso. Y aquí dice, y tomó a sí mismo a todos sus reyes, y los hirió. ¿Y qué hizo? Los mató. Por mucho tiempo. ¿Qué pasó por mucho tiempo que tuvo Josué y todo el pueblo de Israel? Por mucho tiempo que tuvo. Por mucho tiempo, dice aquí mi Biblia, Josué tuvo guerra con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los jebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo tomaron posesión ellos de la herencia, de la tierra prometida, de las promesas de Dios? ¿Cómo lo tomaron? Espada. Con la espada. Di conmigo, con guerra. Y dice: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová. ¿De quién vino la guerra? Vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. ¿Para qué? Para destruirlos. Y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados. ¿Qué vas a hacer con tu enemigo? ¿Pero quién es tu enemigo? El diablo, las potestades, los principados. Y conmigo, los voy a desarraigar. ¿De dónde? De tu vida, de tu familia, de tu ministerio, de tu negocio y de Venezuela. Amén. Y dice así, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado. ¿A quién? Fue una orden. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó ¿a quién? A los anaseos. ¿De los montes de qué? De Hebrón. Y estos anaseos eran los gigantes. Dice sí, de Leví, de Aná, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel.
Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los naceos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y Asdod. Y tomó pues Josué toda la tierra. ¿Qué hizo Josué? Y conmigo, tomó. ¿Qué tomó? La tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó a Josué, a los israelitas, por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¿Y cuándo descansó de la guerra? Cuando Josué y todo el pueblo de Israel alcanzaron la victoria total sobre todos sus enemigos. Y así lo vamos a hacer nosotros. Di conmigo, victoria total. ¿Sobre quién? Sobre todos nuestros enemigos. Amén. ¿Cuál es el título? Extrema oposición. Hoy yo quiero enseñarle dos cosas. Di conmigo, el pastor te va a enseñar. Es por eso que quiero que busque su lápiz, busque sus apuntes y anote. Hay dos cosas que le quiero enseñar en esta mañana. Uno, hay dos cosas que quiero hacer. Uno, yo quiero alimentar tu fe. Y conmigo, mi fe. Tu fe tiene que ser alimentada, tu fe tiene que crecer, tu fe tiene que madurar y tu fe tiene que ser perfeccionada. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al enviarnos esta palabra en esta mañana? Di conmigo, alimentar mi fe. Es por eso que la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? Porque esa palabra es la que produce fe en nosotros. Fe para pelear, fe para luchar, fe para guerrear, fe para conquistar y fe para obtener toda victoria. Amén. Entonces, uno, ¿cuál es el primer propósito de la palabra en esta mañana? Alimentar mi fe. Y la segunda cosa que Dios quiere hacer con nosotros a través de la palabra, Dios quiere ayudarte a que tú entiendas la voluntad de Dios. Hay dos cosas en las cuales tú debes madurar: en tu fe, y debes madurar en el conocimiento y en el entendimiento de la voluntad de Dios. Amén. Porque esas dos cosas te harán una persona victoriosa, triunfadora, exitosa en todos tus caminos. Amén. ¿Quién dice amén y cree en la palabra? Pero para hacer esto, para nosotros poder alimentar nuestra fe en esta mañana y poder entender un poco la voluntad de Dios, tenemos que descubrir en el texto que leímos. Aquí dentro de este texto hay escondido un principio espiritual. Digo conmigo, principio espiritual. ¿Y cuál es el principio espiritual que está escondido dentro de esta porción de la Escritura? El principio espiritual es este: nosotros podemos estar en la perfecta voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Sí o no? Miren por acá, un hombre o una mujer de Dios pueden estar en la perfecta voluntad de Dios. Pueden caminar con Dios, vivir con Dios, dormir con Dios, comer con Dios. Pueden andar con Dios en obediencia y santidad, pero aún así nosotros podemos experimentar y nuestra vida puede estar sometida a la presión y a la oposición extrema. ¿Sí o no? Aunque estemos en la perfecta voluntad de Dios, puede ser que nosotros, y así va a ser, nosotros vamos a experimentar cosas muy difíciles y estresantes. Pero algunos se preguntarán, pero pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué si estamos en la perfecta voluntad de Dios, por qué nos tienen que suceder todas estas cosas? ¿Por qué tenemos que enfrentarnos a la presión de este mundo y a la oposición del diablo y del reino de las tinieblas? ¿Pero por qué si yo camino en la voluntad de Dios? Dile al que está a tu lado, ¿tú lo quieres saber? ¿Quién quiere saber por qué esto es necesario? Esto es necesario porque Dios así lo ha permitido y Dios ha determinado que en tu vida tú tengas presiones y tú tengas que enfrentar extremas oposiciones. Dios permite que tú tengas guerra, que tú tengas lucha, que tú enfrentes problemas, que tú enfrentes crisis y enfrentes conflictos, porque Dios va a usar todos estos conflictos, todas estas luchas, todas estas guerras, la presión del mundo y la oposición extrema del reino de las tinieblas y del diablo contra tu vida, porque a través de esto Dios hará algo muy poderoso. Dios usará todas estas cosas para que se lleve a cabo la voluntad de Dios en tu vida. Dios permitirá todo esto para llevarte a la victoria.
Dios permitirá todo esto para darte la posición de gloria que Él ha planificado para tu vida. ¿Habrá alguien aquí que esté entendiendo lo que Dios nos quiere decir a nosotros en esta mañana? Dios nos quiere decir que la presión es necesaria y la oposición también. Y si nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido de Dios y somos los escogidos del último tiempo, es una verdad ineludible, es inevitable que nosotros tengamos que enfrentar la presión de este mundo y la oposición del reino de las tinieblas, pero Dios ha provisto en nosotros su poder, su autoridad y ha enviado su palabra para que nosotros la tomemos y echemos frente a toda presión del mundo y a toda oposición del diablo y del reino de las tinieblas y la podamos vencer. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo por qué es necesario? Porque si uno ve el pasaje en Josué, vemos que Dios había determinado que Israel tuviese guerra, tuviese lucha. Era Dios mismo el que los impulsaba, el que los movía a la batalla, a la conquista y a la guerra. ¿Por qué? Porque a través de todas estas cosas Dios los podía llevar a la victoria. A través de todas estas cosas Dios les podía dar la posición de gloria que Él había planificado para su vida. Amén. Entonces dile que está a tu lado. Es a través de esto que se cumplirá la voluntad de Dios. Es a través de las presiones de este mundo y a pesar de la oposición del diablo, del reino de las tinieblas y de todo lo que se te oponga, Dios llevará a cabo su voluntad en tu vida. Dios llevará a cabo su voluntad en su iglesia. Dile que está a tu lado, todo esto sucederá porque Dios así lo ha determinado. Pero Dios no hace esto. Mire, para que alguna dice, pero bueno, pero ¿cómo Dios me va a meter a mí en guerra, en lucha? Si yo no soy un hombre de guerra, si yo no soy un hombre de lucha, a mí me gusta vivir en paz, tranquilito en mi casa, sin meterme con nadie. Dile, estás equivocado, porque ahí estás en una lucha entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, entre el reino del mal y el reino del bien. Y nosotros somos parte de un reino que constantemente está en guerra desde el principio. Aleluya. Y dice, Dios te ha llamado. Dios lo ha permitido y Dios lo permitirá, porque es la voluntad de Dios que tú tengas que ser presionado y tú tengas que enfrentar la oposición extrema. Y Dios no hace esto. Tú tienes que entender algo. Dios no hace esto para angustiarte. Dios no hace esto para afligirte. Dios no hace esto para molestarte, sino que Dios usará todas estas cosas, porque a través de todas estas cosas tú verás el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios. Amén. ¿Quién dice amén? Y muchos ejemplos hay en la Biblia. En la Biblia podemos hallar muchos ejemplos que nos confirman esta verdad. Conmigo, esta verdad nos confirman este principio espiritual. Ahí tenemos a José. ¿Quién conoce a José el soñador? El hijo de Jacob, el que fue vendido por sus hermanos como esclavo y después de ser vendido a Potifar, oficial del faraón en Egipto, después es echado como un delincuente en la cárcel siendo inocente. Dígame usted, imagínese usted cuánto dolor, cuánto conflicto, cuánta angustia, cuánto sufrimiento, cuántas luchas, cuántas guerras José no tuvo que soportar y cuánta oposición y enemigos José no tuvo que enfrentar para llegar a ser lo que Dios había planificado para su vida, el gobernador de todo Egipto. Cuánto él no tuvo que enfrentar para alcanzar el sueño que Dios le había dado para que se cumpliera en él la voluntad de Dios. ¿Verdad que fueron muchos? Todos nosotros, como buenos cristianos, conocemos la historia de José y nos gusta ver la historia de José y nos gusta ver el final, nos gusta ver el principio cuando Dios le da los sueños y nos gusta ver el final cuando finalmente José alcanza a cumplir el sueño, alcanza la victoria, alcanza el triunfo y Dios lo usa en esa posición para llevar a cabo su voluntad, dar vida. Pero si vemos el trayecto, él tuvo que experimentar muchas luchas, muchas guerras, muchos conflictos, muchos problemas, padecer la angustia, la aflicción. Pero en todas estas cosas José probó lo que la Biblia dice, que él fue más que
nacimiento, él tuvo que enfrentar una lucha, porque lo estaban apenas, era un bebé de algunos meses, y ya estaban buscando a Moisés para matarlo y destruirlo. ¿Se acuerdan? Cuando el faraón dio un edicto real de que todos los varones en Egipto, todos los varones de los israelitas fuesen muertos y destruidos y ahogados en el Nilo, este niño fue preservado. Él tuvo que enfrentar, siendo apenas un bebé, una lucha por su vida, pero él la venció. Pero si nosotros nos ponemos a ver toda la vida de este hombre de fe, podemos ver también toda la presión que él tuvo que soportar, todos los conflictos, toda la oposición que él tuvo que vencer, toda la angustia, todas las luchas, todas las guerras que él tuvo que enfrentar para llegar a ser el libertador de Israel y sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, para que así se cumpliese la eterna voluntad de Dios. Entonces dile que está a tu lado, tú no eres la excepción. ¿Habrá aquí algún hijo de la fe? Levante su mano y diga amén. Entonces tú no eres la excepción. Dile, tú no eres la excepción. Dile la verdad. Dile, míralo a los ojos y agarre la mano a tu hermano y dile la verdad. Tú vas a tener que soportar la presión de este mundo. Y vas a tener que enfrentar la oposición extrema del diablo y del reino de las tinieblas. Pero porque es a través de estas cosas que Dios te llevará. Uno, a la posición que Él te destinó, al lugar que Él te señaló, ¿sí o no? Y al cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Porque es a través de ti que Dios hará muchas cosas para bendecir a muchos. Pero antes tú tendrás que luchar, tú tendrás que pelear, tú tendrás que guerrear, tú tendrás que ser afligido por diversas pruebas, pero seguro que tú vas a vencer, igual que lo hizo José, igual que lo hizo Moisés, porque tú también eres hijo de la fe. Entonces, ¿por qué se quejan? ¿Y sabe por qué nos quejamos? Porque no entendemos. Pero el propósito de Dios en esta mañana es hacerte entender, hacer crecer tu fe y hacerte entender la voluntad de Dios. ¿Quién aquí está entendiendo hoy la voluntad de Dios? Diga amén. Entonces, vemos muchos ejemplos y pasaríamos toda la mañana hablando de muchos hombres y mujeres de fe. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y aún en este día hay muchos hombres de fe que están caminando sobre la faz de la tierra y también tienen que soportar la presión del mundo y enfrentar la oposición extrema, pero ellos también están andando y a pesar de su lucha, a pesar de su guerra, a pesar de su conflicto, ellos están claros que están aquí en la tierra para cumplir la voluntad de Dios. Pero ahí tenemos otro ejemplo, el ejemplo más grande. Tenemos el ejemplo más grande, a nuestro Señor y Rey Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tuvo que soportar toda la presión de este mundo. Tuvo que enfrentar la oposición extrema del diablo y del reino de las tinieblas para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Amén. Entonces Jesús dijo en una ocasión: si sobre el árbol verde, si al árbol verde le sucedió esto, ¿acaso a los secos no le sucederá? El árbol verde es Él. Y Él tuvo que enfrentar todas esas cosas, toda la aflicción, todo el dolor, todas las luchas, todas las guerras. Pero Jesús venció para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y Jesús dijo: si sobre el árbol verde ha sucedido estas cosas, ¿será que sobre el seco que somos nosotros no sucederá? Dile que está a tu lado: sí sucederá. ¿Por qué? Por dile la verdad, porque así lo ha determinado Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros en este día estemos en Venezuela y enfrentemos esta presión y esta oposición extrema, pero yo estoy seguro que Dios nos sacará adelante como sacó a todos los hijos de Dios. Amén, Señor. Entonces dile que está a tu lado: es hora de entender la voluntad de Dios. Es por eso que la Biblia dice en Mateo, digo conmigo, Mateo, libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice ahí? Te lo voy a parafrasear. La Biblia dice en Mateo capítulo 2, versículo 13, dice que el diablo, que el Señor lo reprenda, que el mundo y el rey Herodes se confabularon para matar y destruir a Jesús de Nazaret. Sí, eso fue la intención. Esa es la intención del mundo, esa es la intención del diablo y esa es la intención de
está a tu lado, eso no ha cambiado. Entonces podemos ver en la Biblia, podemos leer en el texto que el diablo, el mundo y el rey Herodes se juntaron, se confabularon y planificaron la muerte y destrucción de Jesús de Nazaret desde el mismo instante de su nacimiento. Durante toda su vida y ministerio, el diablo, el mundo y el rey Herodes y el imperio romano y la religión judía y los sacerdotes y los fariseos y los saduceos, todo el mundo intentó destruir al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero él pudo comprobar que no podía ser detenido, no podía ser destruido, porque él estaba en la voluntad perfecta de Dios, y en esa voluntad él era invencible. Dile, esa es la voluntad de Dios, donde no puede ser derrotado. Fuera de la voluntad de Dios, no será hoy, no será mañana, vas a ver la derrota. Porque esa es la voluntad de Dios. Dile, solamente en la voluntad de Dios es donde tú eres invencible. ¿Habrá alguien aquí que quiera alinearse con la voluntad de Dios, que diga amén? Entonces dile que está a tu lado, este es el momento. Entonces, nosotros podemos ver algo. Aquí descubrí algo. ¿Sabe qué? Jesús usó todas estas cosas a su favor. Jesús usó la guerra, la lucha, los conflictos, la presión de este mundo y la oposición extrema del diablo y del reino de las tinieblas que venía sobre él. La usó como el medio. ¿Sabe para qué la usó Jesús? La usó como un medio, como la vía, como el camino. ¿Para qué? Dile conmigo, para hacer la voluntad de Dios, para llevar a cabo el plan de salvación de la humanidad y para derrotar definitivamente al diablo y al reino de las tinieblas en la cruz del Calvario. Así lo dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Entonces, ve que Jesús, dijo conmigo, usa la lucha, usa la guerra, usa el conflicto, usa el problema y camina a través de esos conflictos, de esos problemas, hacia la perfecta voluntad de Dios. Jesús usó la presión del mundo, Jesús usó la presión del diablo, la presión del reino de las tinieblas, como el medio a través del cual él pudo llevar a cabo el plan de salvación de toda la humanidad, y lo usó también como el medio para destruir y derrotar definitivamente al diablo y a su reino. Amén. Y cumplir así, ¿qué cosa? Di conmigo, la perfecta voluntad de ¿quién? La perfecta voluntad de Dios. Amén. ¿Quiere dar un fuerte aplauso a Jesús? Aleluya. Yo quiero que tú te emociones, pero también que entiendas, debes emocionarte con la palabra, pero necesitas entenderla, porque esta palabra Dios la está enviando para nosotros, porque nos va a acelerar. La guerra se va a acelerar, pero usted tiene que estar preparado. Dile, tienes que prepararte. Es por eso que yo vine en esta mañana para decirte algo. Yo estaba estudiando Josué, vi la vida de José, de Moisés, de los apóstoles, y llegué a una conclusión. Pablo tenía el mismo llamado que tenía Josué, y la misma misión también que Dios le dio a Josué se la dio a Pablo. Y esta misma misión y este mismo llamado lo han tenido todos los hombres de Dios. Entonces yo llegué a una conclusión, que si nosotros teníamos el mismo llamado que Josué y Dios nos había dado la misma misión que él, entonces esto quiere decir que nosotros también vamos a enfrentar guerra, vamos a enfrentar lucha, vamos a tener que soportar la presión del mundo y vamos a tener también que enfrentar la oposición extrema del diablo y del reino de las tinieblas. ¿Habrá alguien que esté entendiendo, que diga amén? Entonces, si nosotros tenemos el mismo llamado y tenemos la misma misión que Dios nos ha dado, igual que Josué, entonces nosotros tenemos, digo conmigo, tenemos que prepararnos y tener la mentalidad correcta. Digo conmigo, mentalidad correcta. Es hora de que nosotros como cristianos asumamos la mentalidad, el espíritu correcto, y nos preparemos. ¿Por qué? Porque hay un dicho popular que dice: guerra
al soldado. Pero si no está preparado, si no está mentalizado, si el soldado no tiene el espíritu de guerra correcto, ¿qué será? Derrotado. Amén. No hay manera. Entonces, ¿qué Dios espera de nosotros en este día? Dios no va a evitar que tú tengas guerra, eso no lo va a hacer Dios. Dios tampoco va a evitar que tú no tengas lucha. Dios no va a evitar que tú enfrentes conflicto. Dios no lo va a evitar, pero Dios te necesita mentalizado en espíritu, en cuerpo y en alma para enfrentar los conflictos, la guerra, la presión y la oposición extrema. Dile que tanto es tiempo de mentalizarte. Cuando uno está mentalizado, cuando viene la guerra, uno la enfrenta, no se queja, uno la enfrenta porque uno sabe que es necesario. Dí conmigo, esto es necesario. Habrá alguien que entienda que esto es necesario y que es ineludible y que es inevitable, porque el camino hacia la gloria está plagada de obstáculos, está plagada de enemigos, pero Dios nos ha dado el poder y la autoridad, así como se lo dio a Josué para derrotar a todos los reyes que vengan contra nosotros. Entonces dile que está a tu lado, es hora de que entendamos la voluntad de Dios. Porque mire, nosotros tenemos, y conmigo, mentalizado y preparado. Di conmigo, mentalizado y preparado. ¿Cómo tiene que estar el cristiano mentalizado y preparado? Es por eso que tú tienes que permanecer, tienes que permanecer orando sin cesar. No dejes de orar porque te vas a debilitar. Tú tienes que mantenerte en comunión y adoración con Dios. Tú tienes que mantenerte agarrado de la palabra de Dios. Cada palabra rema, porque Dios hoy te va a dar una palabra rema, y esa palabra rema es la espada que tú vas a utilizar para acelerar en lo sobrenatural por medio de la fe. Es la espada, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hoy tú vas a recibir una palabra rema. De repente la palabra rema que tú vas a recibir es diferente a la palabra rema que otro recibirá. Pero al fin y al cabo esa palabra viene del cielo y Dios la pondrá por obra y acelerará tu vida. Pero la pregunta, ¿para qué Dios quiere acelerar tu vida? No es para la guerra, no es para la conquista, no es para que tomes posesión de la tierra, no es para que avances, porque no se acelera a alguien para nada. El aceleramiento espiritual, dile que está a tu lado, tiene un propósito. Pero tú tienes que tener una meta, tú tienes que entender la voluntad de Dios, tú tienes que saber hacia dónde va. A la gente dice, bueno, yo quiero que Dios me acelere, pero ¿hacia dónde? Hacia el norte, hacia el sur, hacia arriba. ¿Hacia dónde quieres que Dios te acelere si no tienes una meta? Tú tienes que poner tus ojos en la visión que Dios te dio, tus ojos en el sueño que Dios te dio, tus ojos en la meta que Dios te dio, y después tú le dices, Señor, acelérame para llegar a mi meta. Pero si no tienes un lugar donde ir, si no tienes ningún sueño, no tienes ningún propósito, ¿para dónde te vas a acelerar? ¿Para qué te vas? Es como perder tiempo, ¿sí o no? Porque estás acelerado, pero ¿para qué? Y conmigo, pregúntale que está, ¿para qué tú quieres que Dios acelere tu vida, acelere tu negocio, acelere tu familia, acelere tu matrimonio, acelere tu finanza, acelere tu ministerio? ¿Para qué tú lo quieres? Amén. Para hacer la voluntad de Dios. ¿No ven que todos estos hombres descubrieron que esto era la voluntad de quién? Dios. Y por eso Dios los aceleró. Y ellos pudieron vencer, conmigo, vencieron la presión del mundo y la oposición extrema del diablo y del reino de las tinieblas. Amén. Entonces, di conmigo, yo tengo, levanta tu mano derecha y di conmigo, decláralo. Yo tengo el mismo llamado. ¿De quién? De Josué. Y Dios me ha dado la misma misión que él. Entonces, si nosotros tenemos el mismo llamado y la misma misión que él, entonces tenemos que mentalizarnos y prepararnos para enfrentar cualquier conflicto. Tenemos que mentalizarnos y prepararnos para enfrentar cualquier problema. Tenemos que mentalizarnos y prepararnos para soportar cualquier presión y cualquier oposición que venga sobre nuestra vida en este momento. Porque si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿dónde está el pueblo de Dios? Levante su mano y diga amén. Si nosotros somos el pueblo de Dios, somos los escogidos del fin de los tiempos, entonces nosotros somos los que vamos a tomar esta tierra como posesión y como herencia, porque Dios nos lo ha dado. Somos nosotros los que vamos a alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios. Somos nosotros los que vamos a salvar
cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estas son las cosas que deberían suceder en nosotros. Si nosotros somos el pueblo de Dios. Si nosotros somos los escogidos del tiempo de qué. ¿En qué tiempo estamos nosotros? Entonces estamos, todo lo que nos suceda, todo lo que enfrentemos será fin y el comienzo de un nuevo día. Para nosotros, para la tierra, para la humanidad. O sea, tu existencia, miren por acá, el diablo nos ha engañado y te ha dicho, no, tu existencia es insignificante. Tú eres como un polvito en medio del pueblo de Dios que el viento lo lleva para adelante y para atrás. Dile, no le creas. Tu existencia es determinante para que Dios lleve a cabo sus planes y se cumpla la voluntad de Dios en Venezuela y en esta tierra. Es importante. Así como, miren, imagínense, si José el soñador hubiese dicho, ay, Dios me dio un sueño tan grande. Cuando estaba por allá con su familia, cuando no tenían dinero ni fama, apenas era una familia de 12 hijos que querían ovejas y bueyes, Dios le dio un sueño a José que lo convertiría en un rey y un señor, y su padre y sus hermanos doblarían sus rodillas honrándolo a él, y todo el mundo le decía, José, tú eres un tremendo loco. Y los hermanos por envidia y se enojaban porque aunque no le creían, tenían temor de que ese sueño viniese a ser realidad y un día José, su madre y sus hermanos estuviesen de rodillas delante de José. Y José nunca dijo, oh, qué insignificante, que soy yo en el universo. Y ahora ¿quién podrá ayudarme? No, él no llamó a Chapulín Colorado ni a nadie. Él pudo creer en la voz de Jehová su Dios. Él pudo confiar en el mandato de Jehová su Dios. Él pudo poner por obra la voz de Jehová su Dios. Amén. Pero ustedes renuncian fácilmente a cualquier cosa por cualquier oposición. Di conmigo, tienes que prepararte y tienes que mentalizarte. ¿Quién quiere ser exitoso en los negocios? Se tiene que preparar y se tiene que mentalizar para soportar la presión y vencer la oposición extrema. Yo le comentaba a la gente por ahí que nosotros tendríamos que ser como la bacteria Helicobacter pylori, no sé, algo así que se llama, que está en el estómago, que soporta la presión de los ácidos gástricos, amén, y nada la destruye. Helicobacter, tendríamos que, si Dios le dio esa capacidad a esa bacteria, y es una bacteria que es invencible, en un medio donde nadie puede vivir, esta bacteria vive y es exitosa. ¿Será que nosotros no podemos ser exitosos en este medio tan corrupto que se llama tierra, en este sistema del mundo? Dile sí, porque a otros hombres probaron que sí se podía. Pero ellos creyeron. Y la diferencia, la pequeña diferencia es que ellos pudieron, ¿qué? ¿Qué pudieron ellos? Y habrá alguien aquí que cree. Dios siempre buscará a alguien que cree. Porque las cosas grandes Dios las hará a través de la gente que crea. Habrá alguien que crea, que diga amén. Entonces, si nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos el mismo llamado y la misma misión que José, y vamos a hacer todas estas cosas, ¿cuáles son las cosas que vamos a hacer? Uno, conquistar esta tierra como posesión perpetua y como herencia porque nos pertenece Cristo. ¿Sí o no? Tomar y alcanzar todas las promesas de Dios. ¿Sí o no? Salvar las almas, establecer el reino de Dios en Venezuela y extenderlo hasta lo último de la tierra, y nuestros ojos ver el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuál voluntad de Dios? La perfecta. Si nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo Josué, vamos a alcanzar lo mismo que alcanzó él. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo él. Y la pregunta, ¿qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué? Porque se le dio, tenía el llamado, tenía la misión, conquistó la tierra, derrotó a los reyes, alcanzó la promesa de la tierra prometida 400 y tantos años después, amén, porque Dios se lo había prometido a su padre Abraham, y vienen ellos a tomar posesión por la fuerza, derrotando a todos los reyes de la tierra, y tomaron en posesión las promesas de Dios.
Entonces, pero él tuvo que hacer algo. Digo conmigo, él no se quedó de brazos cruzados. ¿Qué hizo él? Dile que está a tu lado. Él hizo varias cosas. Lo primero que hizo Josué fue escuchar la voz de Jehová su Dios. ¿Habrá alguien que esté escuchando la voz de Jehová su Dios? Levante su mano y dígame. Para él poder hacer aquello, lo primero que tuvo que hacer fue, uno, escuchar la voz de ¿quién? Escuchar la voz de Jehová su Dios. Dos, él tuvo que obedecer con fe a la voz de Jehová su Dios. Él tuvo, porque Dios le dijo, no temas, ahora te voy a enviar a pelear en la guerra y a conquistar, pero no temas. Él tuvo que vencer el miedo, ¿sí o no? Él tuvo que vencer el miedo a la presión que recibiría y a la oposición extrema que sería conquistar una tierra habitada por muchos reinos y reyes poderosos. Lo tercero que él hizo, ¿sabe lo que? Es hacer lo que Dios le había mandado. Es hacer todo lo que Dios le había mandado. Usted cree que está haciendo todo lo que Dios le ha mandado. Entonces, si usted no escucha la voz de Jehová su Dios, si usted teme y tiene miedo a la presión y a los enemigos, si usted no obedece con fe a la voz de Jehová su Dios, y si usted no hace todo lo que Dios le dice, es imposible que usted lleve a cabo el llamado y la misión divina para la cual usted fue escogido. Es por eso que Dios le dice a Moisés algo, el quinto. Es por eso que yo te mando que te esfuerces y seas muy valiente para poner por obra, o sea, para obedecer todas las cosas que yo te mando, porque haciendo esto prosperarán tus caminos y te daré la victoria sobre todos tus enemigos. Amén. ¿Alguien escuchó lo que tenemos que hacer? Levante su mano y dígame. Se lo voy a repetir otra vez. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Escuchar, di conmigo, uno, levanta tu mano. Esto es lo que tú vas a hacer en estos días. Escuchar la voz de Jehová. Di conmigo, mi Dios. ¿Qué vas a hacer? Uno, escuchar la voz de Jehová, mi Dios. Dos, obedecer la voz de Jehová, mi Dios. No tenerle miedo a la presión y a la oposición. Y cuatro, esforzarnos. Amén. ¿Y ser qué? Muy valiente. ¿Para qué? Para poner por obra todo mandato que Dios nos haya dicho. Si Dios te dice en este día, ve a la derecha, te vas a ir a la izquierda. Si Dios te dice, ve adelante, te vas a ir para atrás. Si Dios te dice, háblale a esa persona y predícale mi nombre, ¿qué vas a hacer? Es la pregunta. Entonces, ve que nuestros enemigos nos están derrotando. Nuestros enemigos y los reyes de esta tierra nos están derrotando porque nosotros no estamos escuchando la voz de Jehová nuestro Dios. No estamos obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios. Estamos teniéndole miedo a nuestros enemigos y a la oposición que tenemos. No estamos siendo valientes ni esforzados para poner por obra su mandato. Entonces es tiempo, dile que es tiempo de que te alinees a la voluntad de Dios. Porque ¿cuándo es que soy invencible? ¿Cuándo es que el enemigo no me puede derrotar? ¿Cuándo es que yo puedo acelerar y ir adelante a pesar de la presión de este mundo y la oposición del diablo y el reino de las tinieblas? Cuando me alineo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Habrá alguien aquí que quiera alinearse a la perfecta voluntad de Dios? Que el pastor no tenga que callerearlo para decirle, hijo a esto, hijo a lo otro, hijo recuérdate, hijo. No, tú estás comprometido con la voluntad de Dios. José alcanzó su sueño porque estaba comprometido con la voluntad. Moisés alcanzó su meta porque estaba comprometido con la voluntad de Dios. Pablo alcanzó su meta porque estaba comprometido con quién. La voluntad de Dios. Porque di conmigo, porque aquí está el secreto. Cuando estoy en la voluntad de Dios, soy invencible. Amén. Mis enemigos me temen. Amén. Y Dios hará que los reyes de la tierra doblen sus rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén. Yo no sé si alguien lo está entendiendo, que diga amén. Entonces,
Di conmigo, esta es la voluntad de Dios. Busquen ahí Mateo. Libro de Mateo, donde estábamos, el capítulo 11. Cuando lo tenga, diga amén. Mateo capítulo 11. Amén. Versículo 11 y 12. Dice así. Así dice la palabra. Desde los días de Juan, ¿quién? El Bautista. ¿Dónde están ustedes? ¿Están aquí todavía? ¿O se asustaron porque le dije que había guerra? No. Dice, vamos a leer juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Desde los días de Juan el Bautista, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. El reino de los cielos sufre ¿qué? Guerra, luchas, sufre violencia. Pero ¿quiénes lo arrebatan? Los violentos lo arrebatan. Amén. ¿Quién dice amén por la palabra de Dios? Vamos a repetir el 12. Dice así, desde los días de Juan el Bautista, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. ¿La guerra se acabó? Dile, no. Dile, hasta ahora. El reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y qué significa eso? Lucha, guerra y conflictos. Amén. Pero ¿quién arrebata o quién conquista o quién obtiene la victoria? ¡Los violentos! ¿Quién es? ¿Dónde están los violentos? Pero no le pega a su esposa, ni le pega a sus hijos, ni le hable golpeado a su hermano. Eso no está hablando de ninguna de esas violencias. Está hablando de la fe. Y conmigo, está hablando de la fe, del valor, del amor, del compromiso. Di conmigo, así habla el Señor. Entonces, si queremos entender Mateo 11, del 11 al 12, ¿qué quiere decirnos el Señor? El Señor lo que nos quiere decir en esta mañana es que nosotros tenemos que radicalizar nuestra fe. Tenemos que hacer nuestra fe más extrema. Sí, así como lo escuchan. Hay gente que se radicaliza en la mentira, pero son radicales en la mentira que ellos creen. Pero que nosotros tenemos la verdad y no somos radicales con la verdad. Hay gente que son extremistas y tienen una mentira y tienen esa mentira como si fuese una verdad y están dispuestos a dar su vida, a ponerse un chaleco de bomba y a explotarse por su verdad. ¿Por qué? Porque se han radicalizado y se han extremado en su fe, en su doctrina, en su religión, aunque es incorrecta. Pero ahora venimos nosotros, el cual el Señor nos ha traído la verdad, y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el Señor nos ha dado la verdad, y no queremos radicalizarnos en nuestra verdad. Dile que está todo, ha llegado la hora, no hay manera de ir adelante. Ha llegado la hora de radicalizar nuestra fe y hacer nuestra fe más extrema. Ese cristianismo liviano de vez en cuando, de un compromiso que no es realmente un compromiso, que es cuando tú quieres o cuando te gusta o cuando te sientes bien, no te va a permitir vencer la presión de este mundo, ni vencer la oposición del diablo, ni de tus enemigos. Di conmigo, radicalizar. ¿Quién está de acuerdo con el pastor? ¿Quién está de acuerdo con Dios? ¿Cómo está tu fe? Tenemos que, y conmigo, ¿cuál es lo que el Señor quiere decir? Tenemos que radicalizar nuestra fe y hacer nuestra fe más extrema. ¿Por qué? Dile que está a tu lado, porque la Biblia lo dice. Porque ¿qué dice? Pero pastor, ¿pero por qué? Usted lo que quiere es que yo me haga un fanático, sí. Así como era fanático de un equipo de fútbol, como era fanático de un equipo de béisbol, como era fanático de una cantante, de un artista o de un modelo. ¿Verdad que si el mundo tiene sus ídolos y sus dioses? Y se hacen extremistas. Yo he escuchado, amén, y he visto mucha gente que hacen cualquier cosa, van a cualquier lugar, hacen cualquier proeza por estar con su ídolo, ¿sí o no? Y se hacen extremos y radicales en lo que ellos adoran, en lo que ellos buscan. Pero ¿y nosotros
que servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y que tenemos la verdad, entonces no nos tenemos que radicalizar en nuestra fe. Dile sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solo los violentos en la fe pueden alcanzar la bendición, pueden alcanzar las promesas y pueden alcanzar a ver el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios. Amén. No, usted está bravo conmigo. Están calladitos. Porque yo sé que le estoy pisando los callos a casi todos. Porque tenemos que reconocer que no somos radicales en nuestra fe. Tenemos que reconocer que nuestra fe no es extrema. A la primera oposición se rinde. Al primer obstáculo retrocede. ¿Sí o no? Al primer diablo que se levanta, se asusta y sale corriendo. Pero la Biblia es clara. Solo los violentos en la fe pueden alcanzar las bendiciones, cumplir las promesas de Dios y caminar y ver la perfecta voluntad de Dios cumplidas en su vida. ¿Habrá alguien aquí que quiera esto, que levante su mano y diga amén? Te voy a decir algo. Jesús nunca dijo que esto sería fácil ni sencillo. ¿Se lo dijo a alguien? No se lo dijo a nadie. Esto no sería fácil ni sencillo. Jesús nunca lo dijo. Dile que está a tu lado, Jesús nunca te mintió. Y nunca dijo que sería ni fácil, ni qué, ni sencillo. Jesús nunca dijo esto. Jesús sí dijo que íbamos a tener guerra. Y Él lo dijo. El reino de los cielos, desde los tiempos de los profetas hasta el Juan de Bautista y hasta ahora, ¿qué sufre? Violencia. Guerra. Digo mío, ¿qué sufre? Guerra. Y solo los violentos, ¿en qué? En la fe lo arrebata. Entonces Dios nunca nos dijo que esto sería fácil y sencillo, pero sí dijo muchas veces que nosotros, por medio de la fe, del amor, del valor y de la pasión, podíamos alcanzar cosas que parecen imposibles, porque las cosas dejan de ser imposibles hasta que alguien las cree y las hace. Amén. Dile, hasta ahí llegó lo imposible. Pero es necesario creer. Digo conmigo, es necesario creer y tener la mentalidad correcta. Dile que está diciendo, la gloria, alcanzar la gloria no será fácil ni sencillo, pero el Señor dijo que sería posible si tú tienes fe, si tú tienes amor, si tú tienes valor y tú tienes pasión para alcanzar las promesas de Dios, para alcanzar la posición que Dios planificó para tu vida, para alcanzar el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios. Amén. O sea, que esa lucha que tú tienes es la voluntad de Dios. Amén. Que esa guerra que tú enfrentas es la voluntad de Dios. Dios lo ha querido. Y si Dios lo ha querido, nosotros tenemos que enfrentarla. Pero hay algo poderoso que tú tienes que entender. Que detrás de esa lucha, detrás de esa guerra, detrás de ese conflicto, detrás de ese problema, está tu victoria, está tu bendición y está la perfecta voluntad de Dios. Cuando yo estaba estudiando esto me emocioné y digo, Señor, ya entiendo por qué tengo tantas luchas, por qué tengo tantas guerras, porque estoy comprometido en llevar a cabo tu voluntad. Habrá alguien que se quiera comprometer en llevar a cabo la voluntad de Dios, porque es a través de la voluntad de Dios que tú verás las promesas de Dios cumplidas. Porque miren para acá, Dios prometió algo en nosotros. Dios prometió bendecirnos, ¿sí o no? Dios prometió bendecirlo, pero tú tienes que creer y tienes que prepararte para pelear. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿A cuántas cosas más vas a renunciar en tu vida por no creerle a Dios? ¿A cuántas cosas más vas a renunciar en tu vida por no tener el valor, la fe y la pasión de creerle a Dios y atreverte a hacerla? ¿A cuántas
cosas más tú vas a tener que renunciar por no caminar en la perfecta voluntad de Dios. Dios tiene bendiciones para ti. Diga que Dios tiene bendiciones para ti. Dios tiene promesas para ti. Dios tiene una tierra que te prometió como herencia para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Y tú naciste y fuiste diseñado por Dios. Fuiste concebido para hacer la voluntad de Dios. Entonces tú puedes pelear contra ese conflicto emocional y vencerlo. Pero no quieres tener valor, tienes miedo. Di conmigo, es tiempo de que tengas valor. Es tiempo de que tengas fe. Y es tiempo de que estés apasionado por las cosas de Dios. Di conmigo, este es el tiempo. Este es el tiempo. Algunos dicen, no, este no es mi tiempo porque hay muchos problemas, hay mucha crisis. Bueno, el Señor me ha dicho a mí, Orángel, este es tu tiempo. Y la Biblia dice que todo es perfecto en su tiempo. Entonces, quiere decir que este es mi tiempo porque detrás de todas estas cosas que yo estoy experimentando, viviendo, sufriendo, padeciendo, peleando y luchando, está mi bendición, están mis promesas, están los sueños que Dios me ha prometido y está la gloria que Él ha reservado para aquellos que vencen. Y dile, tú eres uno de ellos que escogió. Es por eso que Dios me envió en esta mañana. Algunos necesitaban una voz de pastor y Dios me envió a mí. Otros necesitaban que les hablara un profeta, Dios me envió a mí. Otros necesitaban que un maestro le enseñara, Dios me envió a mí. Es por eso que yo he venido a decirte en esta mañana que viene un día. Dile que está a tu lado, viene un día. Agarra tu palabra, viene un día. Díselo otra vez, viene un día, viene un día. Iglesia, viene un día. El día está cercano, viene un día en donde Dios coronará toda tu lucha, todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todo tu sacrificio, y tú verás las bendiciones de Dios, tú verás la promesa de Dios cumplida, tú tomarás la tierra en posesión que Dios te ha dado, tú alcanzarás las metas y los sueños que Dios concibió en tu corazón, porque Dios está contigo, así como estuvo con Josué, así como estuvo con José, así como estuvo con Moisés, también estará contigo. Pero tú tienes que escuchar. Esta es la parte que no nos gusta. Escuchar la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios. Obedecer la voz de Jehová tu Dios. Poner por obra la voz de Jehová. Y de cierto, dice Deuteronomio 28, que vendrán todas las bendiciones y te alcanzarán. ¿Quién quiere que las bendiciones les alcancen? Amén, amén. Viene un día en donde Dios coronará tu lucha y te declarará vencedor. Porque Dios prometió bendecir, cambiar y transformar tu vida. Dios prometió bendecir, cambiar y transformar tu familia. Dios prometió bendecir, cambiar y transformar tu matrimonio. Dios prometió bendecir, cambiar y transformar a tus hijos. Dios prometió bendecir, cambiar y transformar tu negocio y tu finanza. Dios prometió bendecir, cambiar y transformar tu ministerio. Darte una unción más gloriosa, más poderosa y usarte en este tiempo. Yo no sé si esto es para usted, pero hay una palabra rema que usted tiene que tomar hoy. Dios va a coronar todas tus luchas. ¿Y cómo se corona la lucha? Con la corona de la victoria, así dice la Biblia. Porque Apocalipsis dice, en Apocalipsis 3:21 dice que Dios coronará y sentará en su trono a todos aquellos que vencieron. Amén. Amén, Señor. Mire lo que dice Apocalipsis. ¿Quiénes son coronados? Los que vencen. ¿Quiénes son coronados? Los vencedores. Los que vencen. ¿Y quiénes se sientan en el trono del Padre? Los vencedores. Los vencedores. Entonces, ¿qué eres tú? Josué se sentó en el trono de los vencedores. Por eso aparece en Hebreos 11 el salón de la fe. Moisés se sentó en el trono del Padre y fue coronado como vencedor. Pablo, terminando sus días,
experimentó una muerte gloriosa. Algunos dicen, bueno, le decapitaron, pero él dijo, yo he terminado la carrera. Amén. He corrido la carrera de la fe. ¿Sí o no? He vencido toda la presión, he enfrentado la oposición y ahora estoy listo para partir. Y me espera la corona de la gloria, de la vida eterna que Dios le dará a sus escogidos, aquellos que llamó en su tiempo y vencieron. Dios tiene preparado para ti una corona de vencedor, no una corona de derrotado. Dios tiene preparado para ti una corona de triunfador, no de fracasado. Dios tiene preparado una corona para los valientes, para los violentos en la fe, para los que han decidido a echar hacia adelante y acelerar su vida. Miren por acá, ¿sabe que vivimos en una sociedad que nos enseña y nos da una mentalidad para fracasar, para ser derrotados y conformarnos y decir, bueno, yo no soy el único que he fracasado. Ahí hay muchos fracasados. Yo no soy el único que ha sido derrotado. Hay muchos. Entonces nos consolamos nuestros fracasos y nuestras derrotas con los fracasos y las derrotas emocionales, espirituales, económicas, financieras y espirituales de los demás. Pero diga que está a tu lado, eso no es así. Dios no te llamó a un congreso de lamentaciones, de fracasados y derrotados. Dios te llamó al reino de Dios, en donde los violentos por fe arrebatan las promesas, arrebatan las bendiciones y cumplen la voluntad de Dios. Porque Dios quiere crear en ti la mentalidad correcta. ¿Sabe? Cuando tú tienes el triunfo, y conmigo, triunfo, porque le tenemos miedo a esa palabra. Cuando tú tienes la victoria, digo conmigo, victoria. La Biblia la Biblia es un compendio de historias reales de hombres y mujeres que padecieron, que sufrieron, que lucharon, que enfrentaron guerra, pero tuvieron el triunfo y la victoria sobre todas las cosas en la tierra. Entonces, cuando tú obtienes el triunfo, cuando tú obtienes la victoria, cuando tú obtienes la bendición, cuando tú alcanzas las promesas y ves con tus ojos el cumplimiento de la voluntad de Dios, es ahí donde tú te das cuenta que tú cambiaste y que ya no eres el mismo. Cuando tú obtienes el triunfo, cuando tú obtienes la victoria, cuando tú obtienes las bendiciones, las promesas y ves el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios en tu vida, es ahí donde tú te das cuenta que has crecido, que tu fe ha madurado. Es ahí donde tú te das cuenta que no todo está igual, que cambiaste de posición en el universo, que eres una persona diferente. Es ahí donde tú te das cuenta a cuánta gente salvaste, cuánta gente liberaste, cuánta gente sanaste, cuánta gente bendijo tu vida. Es ahí donde te das cuenta que tú caminaste a pesar de las presiones del mundo, a pesar de la oposición extrema del diablo y del reino de las tinieblas. Ahí es donde tú te das cuenta que estuviste caminando en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Yo quiero que te pongas, porque te voy a mentalizar. Esta situación que vivimos en Venezuela es la voluntad de Dios. Así Dios lo ha querido y así Dios lo ha determinado. Pero Dios está llamando, como dijo la pastora, a un pueblo. Dios está llamando a un pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué lo está llamando? Para la guerra, para enfrentar las luchas, para soportar la presión de este mundo. Mire, es muy fácil deslizarse hacia el mal. Es muy fácil, tenemos todas las excusas para hacer lo malo. Pero digo conmigo, voy a soportar la presión del mundo, la oposición del diablo y del reino de las tinieblas, y me mantendré en la perfecta voluntad de Dios. Y mi fe, digo conmigo, alcanzará la bendición, alcanzarán las promesas y a ver el cumplimiento de la voluntad, digo conmigo, de la voluntad de Dios en mi vida, en mi familia, en mi negocio, en mi ministerio, en mi iglesia, en mi ciudad y en mi nación. Porque así como Dios hizo caer todos los reyes de la tierra delante de mi hermano Josué, así también hará caer por la mano de la espada de su pueblo a todos los enemigos del reino de Dios. Señor, yo te pido
pido ahora que ahora venga sobre mí y conmigo espíritu de guerra, espíritu de poder, espíritu de valor. Di conmigo espíritu de fuerza. Di conmigo, Señor, yo te pido espíritu de guerra, espíritu de poder, espíritu de valor y espíritu de guerra para escuchar la voz de Jehová mi Dios, para obedecer la voz de Jehová mi Dios, para poner para poner por obra la voz de Jehová mi Dios y hacer todo lo que Él me mandó. Di conmigo, me voy a esforzar y ser muy valiente para hacer todo lo que Jehová mi Dios me ha mandado en este día. Señor, yo levanto mis manos y consagro mi vida para hacer tu voluntad.